Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Es para mí de nuevo una gran bendición estar con ustedes compartiendo la palabra. Estamos en el Salmo 68, esta es nuestra segunda parte del Salmo 68. Y vamos a ir al verso 12. Huyeron reyes de ejércitos y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Quiere decir que en cuanto al poder de Dios, este Salmo 68 habla del poder que Dios tiene sobre reyes. Y hemos visto a través de la historia cómo grandes hombres se han levantado con mucho poder, pero de repente han caído y todo lo que tenían se ha repartido. Esto muestra el poder de Dios soberano sobre toda la tierra. Y el verso 13 dice, bien que fuisteis echado entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Cuando dice bien que fuisteis echado entre los tiestos, habla del redil, el tiesto es el redil. Habla del cuidado de Dios sobre su pueblo. Habla de la hermosura del pueblo. Esto recuerde que este es un salmo poético y por eso todas estas figuras poéticas. El verso 14 dice, cuando esparció el omnipotente los reyes allí, fue como si hubiera nevado en el monte Salmón. Cuando esparció el omnipotente los reyes de allí, otra vez están mostrando, revelando el poder de nuestro Dios sobre los reyes de esta tierra. Hay países que nosotros estamos orando para que esos reyes, esos gobiernos, esos sistemas sean derrumbados. Y yo sé que hay algunos como Cuba que han pasado demasiados años y estamos todavía intercediendo y orando para que haya un cambio en este país, entre otros. Pero a veces nos desanimamos, a veces pensamos que pasa, pero no tendremos nunca la respuesta de todo. Solamente puedo decirle que Dios es quien quita reyes y pone reyes. Y de una u otra manera llegará el momento de Dios para un cambio a esta nación, o ya sea que Cristo venga y se imponga su reino milenial. El verso 15 dice, monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. Está hablando de que el reino de Dios está por encima de todos los reinos. El verso 16, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Se nota que el monte de Dios, el reino de Dios es el más deseado y es el que proclamamos, es el que deseamos como hijos de Dios, de que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Este reino de Dios se establecerá un día como conocemos como el reino milenial, pero antes de que esto ocurra, el reino de Dios hoy se implementa en los corazones de cada uno de los creyentes. Cuando decidimos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, esa palabra Señor significa el reino. El reino se establece en tu vida. ¿Y cómo se establece el reino de Dios en mi vida? Cuando yo me convierto en su discípulo, cuando yo me convierto en su hijo obediente, porque muchos desean solamente la bendición, la salvación, pero no son hijos obedientes. Cuando no eres obediente, el reino de Dios no se está establecido en tu vida. Puedes recibir bendiciones, puedes gozarte, pero el reino se establece en tu vida cuando eres un discípulo del Señor. Y un discípulo es aquel que hace todo lo que sigue los pasos de su maestro. El verso 17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y esto nos habla del reino de los cielos, los millares de millares,
de carros. Estos son los ángeles. Recuerda que tenemos ángeles, arcángeles, pero aquí habla de carros. También recuerde que hubo un carro de fuego que recogió al profeta Elías. Y hay cosas que hoy podemos tal vez reconocer o poder muchas personas hablar de lo que son los objetos voladores no identificados llamados ovnis. Algunos de estas apariciones pueden ser estos carros de Dios. Ahora recuerde que una tercera parte del reino cayó con Lucifer y pueden ser apariciones de Dios, pero también pueden ser malignas. El verso 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Este verso es muy notable y es el que quiero resaltar de esta parte. Subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. Este es un verso profético porque eso fue lo que hizo Jesucristo cuando murió, bajó a las profundidades del infierno. Ahí el infierno no pudo detenerlo, resucitó, venció a Satanás y fue al seno de Abraham donde estaban la cautividad. La cautividad son los santos del Antiguo Testamento que esperaban al Redentor. Fueron excepciones de personas las que entraron en el reino, en el cielo, antes de Cristo. Elías, que fue raptado, Enoc, que fue raptado, pero de ahí en adelante todos los demás hombres y mujeres de Dios estaban esperando en lo que llamamos el seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar debajo de la tierra donde separado del infierno, donde las almas que le pertenecían a Dios estaban en ese seno de Abraham esperando al Salvador. Cuando Jesucristo muere, resucita, presenta la sangre al Padre, el sacrificio es recibido, entonces Jesús viene por esos cautivos y los lleva al cielo. Ahora el seno de Abraham está desocupado. Cuando una persona ahora mismo muere en Cristo, su alma va al cielo. Cuando una persona muere sin Cristo, su alma va al infierno. El infierno está operando y el cielo está operando. Ahora, cuando Cristo venga por su iglesia en el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto habla de el recibir de nuevo un cuerpo glorificado como el de Cristo. Pero las almas que mueren en Cristo se van, disfrutan de la presencia del Señor desde ahora. El verso 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Y es que ahí es cuando Dios o el Señor derrama esos dones. Habla de los 5 dones, el apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Estos dones espirituales y ministeriales, y los dones espirituales como palabra de fe, palabra de ciencia, don de milagros, profecía, todos estos dones son repartidos en los seres humanos. Pero mire lo interesante, y también para los rebeldes. Y esto es algo importante de notar, que los dones han sido repartidos sobre todas las personas. A veces pensamos que la persona tiene que ser muy buena y maravillosa para tener un don de Dios, pero Dios ha repartido dones sobre todos. Por eso tenemos que tener cuidado, porque no todo el que funciona en un don está bien. Verso 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Y el verso 20, Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Y es que el Señor nos libra de la muerte, pero hay recuerde que hay varios tipos de muerte. La muerte física es un paso que todos tenemos que pasar, porque
es a través de la muerte física que entramos en la vida eterna. Pero también pero la peor o la más necesaria es la muerte espiritual, porque solamente Cristo nos puede librar de la muerte espiritual. Si morimos sin Cristo, estaremos separados de Cristo toda la eternidad. Si morimos con Cristo, tendremos vida eterna con Él. El verso 21, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Y vamos a dejarlo hasta ahí en esta mañana y continuaremos en el verso 22, en el próximo episodio. Quiero en esta mañana bendecirle y recuerde que esta palabra, lo que hace este salmo es exaltar a nuestro Dios, es mostrar el poder que tiene Dios sobre todo reino en esta tierra y que nuestra vida ahora mismo debe estar puesta en las manos del Rey para que nosotros vivamos en el reino. El reino de Dios ahora no es un reino geográfico, no es un reino como los que vivimos en la tierra, es un reino espiritual y es en nuestro corazón. Y una persona, no importa dónde esté, siempre y cuando le digas así al Señor, ese es el reino de Dios en su vida. Que Dios, por eso el Señor les envió a los discípulos a predicar del reino. El reino es un discipulado. El reino, predicamos el reino cuando una persona se convierte a Cristo y se vuelve su discípulo. Cuando eres discípulo, el reino de Dios se ha establecido en tu vida. Cuando tú vives a tu manera, el reino de Dios no se ha establecido. Puedes recibir bendiciones, puedes caminar en los dones, puedes ver milagros, pero no, eso no significa que estés caminando en el reino de Dios. El reino de Dios es cuando decides obedecer, seguir y ser un discípulo de Cristo. Que Dios les bendiga en esta mañana. Les deseo un maravilloso día en el nombre de Jesús.